Hola, soy Juanra y este vídeo que está haciendo es únicamente la antesala para una presentación que te he preparado en la que te explico cómo puedes hacer un plan de contingencia para tu negocio. Un plan de contingencia especialmente indicado para situaciones difíciles como esta en la que nos encontramos por el COVID-19 y en la que de alguna manera podrás primero saber cuál es la situación actual de tu negocio y sobre todo definir las estrategias necesarias que te ayuden a superar la crisis de la mejor manera posible. Te dejo con la presentación, no me quiero enrollar más. Si tienes cualquier duda en cuanto al contenido del vídeo y necesitas contactar conmigo, te pido que por favor lo hagas y estaré encantado de poder resolver cualquier duda que puedas tener. Que tengas buen día. Chao. ¿Qué es un plan de contingencia y por qué necesitamos uno? Bueno, pues en principio es un conjunto de acciones dentro del marco de una empresa o de un negocio que tiene por finalidad el definir un plan de actuación para responder a situaciones de riesgo que nos podamos encontrar en un momento determinado por el motivo que sea, ¿no? Está claro que ahora mismo la situación de riesgo es todo lo que está originando el COVID-19 y sobre todo qué nos vamos a encontrar después cuando esto termine, ¿no? Es un poco lo que vamos a definir ahora, saber qué cosas podemos y debemos hacer para preparar nuestros negocios para ese escenario que nos encontremos el día en el que toque volver a abrir las puertas. Evidentemente, nadie sabe a ciencia cierta qué puede pasar cuando eso llegue, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que no podemos quedarnos de brazos cruzados ni mucho menos y que tenemos que empezar a tomar acción y empezar a planificar un poco lo que nos podamos encontrar, ¿no? Hay que planificar acciones que nos permitan seguir siendo competitivos y poder actuar en consecuencia. Y como en todas las crisis, de todo esto hay una lectura positiva y otra negativa, ¿no? Así a grandes rasgos. Y es solo decisión tuya decidir o elegir con cuál te quedas. Si no está en nuestra mano solucionar la papeleta de tanta gente que lo está pasando mal, por desgracia, en estos días, ¿por qué vamos a seguir invirtiendo tiempo y energía en intentar buscar respuestas a algo que realmente no está en nuestra mano, ¿no? No está en nuestro alcance el poder solucionarlo? Insisto que, por desgracia, ¿no? ¿Por qué vamos a seguir viendo las noticias día a día y perder tiempo en seguir lamentándonos o en seguir quejándonos de los políticos? Tienes dos opciones, o centrarte en el problema o centrarte en la solución. Y francamente, yo creo que es más interesante centrarse en la solución más que nada porque tenemos un negocio que mantener y un negocio al que salvar, ¿no? Si no lo salvamos, pues todo el esfuerzo de estos años de atrás seguramente no habrá valido la pena, tantas horas de trabajo empleadas en tu negocio para dejar que por las circunstancias, bueno, pues se puede ir un poco al traste, ¿no? Así que lejos de seguir perdiendo el tiempo y energía en el problema, lo que vamos a hacer va a ser emplear esa energía en centrarnos en buscar soluciones. Fíjate en esta frase que hay aquí, la he leído varias veces durante estos días y a mí en un principio es una frase que me pareció un poco fuerte, ¿no? Me chocó cuando la vi, pero realmente si la analizas en frío, pues tiene su punto, ¿no? Dice que mientras unos lloran, otros venden pañuelos. Alejándonos evidentemente del plano de las desgracias personales que estamos viendo durante estos días y llevándonos esta frase al contexto de un plano exclusivamente de negocios, podemos entender al leerla un poco todo esto que decía antes, ¿no? Que no nos sirve de nada enfocarnos en el problema, sino que debemos enfocarnos realmente en la solución, ¿no? En buscar soluciones para nuestros negocios. ¿Cómo vamos a hacer todo este plan de contingencia? Bueno, pues centrándonos en estos 4 puntos fundamentales. El primer punto es planificar, ¿no? Necesitamos conocer cuál es la situación actual de nuestro negocio y planificar acciones para corregir todos aquellos puntos de mejora que sean especialmente sensibles y potenciar todos aquellos que nos pongan por delante de la competencia. El segundo paso que debemos dar es hacer un análisis DAFO de nuestro negocio. Ahora veremos un poco más a fondo en qué consiste, pero es verdad que es un buen punto de partida y también necesario para poder, en principio, saber cuál es la situación en la que nos encontramos y analizar varios aspectos clave que están contemplados dentro de este tipo de análisis. Ahora lo veremos. El tercero de los puntos es el posicionamiento de nuestra marca. Necesitamos saber cuál es el posicionamiento actual de nuestra marca, cómo se puede ver afectado por todo esto que está pasando a raíz del COVID-19, pensar también en cuál sería para nosotros el posicionamiento ideal de nuestra marca y tomar acciones necesarias como para llevar ese posicionamiento de marca desde el punto en el que se encuentra ahora mismo al punto que nosotros consideramos ideal, ¿no? Y por último, el cuarto de estos factores es pensar en que debemos utilizar nuevas estrategias para poder hacer cosas diferentes a las que estamos haciendo. O sea, no nos sirve utilizar estrategias antiguas o que están un poco obsoletas o desfasadas si queremos seguir siendo competitivos. En cualquier caso, vamos a ver cada uno de estos puntos algo más a fondo. El primero de estos factores de los que estábamos hablando es el planificar. Necesitamos analizar el estado actual de nuestro negocio, ponerlo también dentro del plano de nuestro mercado y ver cómo estamos con respecto a la competencia y saber también qué factores diferenciadores tenemos con respecto a ellos, ¿no? Con respecto a nuestra competencia, para poder planificar acciones de cara a un futuro próximo. Necesitamos también revisar cuáles son nuestros objetivos de negocio, tal vez no los tengas bien definidos o estén únicamente en tu cabeza. Si no lo has hecho, pues es momento de que esos objetivos que tú tienes mentalmente dentro de ti, pues los lleves a un documento, porque es necesario volver a revisarlos, verás más adelante que sí, y actualizarlos en caso de que, bueno, pues que las circunstancias nos obliguen a cambiarlo, por lo que sea.
También te digo que estos objetivos no pueden ser genéricos, del tipo mi objetivo de negocio es vender cada vez más. No, evidentemente el objetivo de todos los negocios es vender cada día más, pero necesitamos pensar en objetivos que sean medibles y que sean cuantificables en el tiempo. Volviendo un poco al ejemplo este que te ponía, pues un objetivo válido y que puede ser medible puede ser, por ejemplo, el vender en el segundo trimestre de 2020 un 10% más de lo que facturaste el año pasado, ¿no? En el mismo periodo. Es un objetivo que se puede medir, podemos comprobar si verdaderamente el trimestre de este año va mejor que el del año pasado o peor y poder tomar acciones en consecuencia para revertir un poco la marcha si no es la que nos gustaría o para plantearnos objetivos más ambiciosos si es que los cumplimos con facilidad, por ejemplo. Insisto en que no valen que estos objetivos estén únicamente en tu cabeza, ¿no? Tienes que reflejarlos en un documento porque tendrás que revisar periódicamente si los vas cumpliendo o no y si es necesario por las circunstancias, pues a lo mejor también los puedes ir adaptando, los puedes ir adecuando a las situaciones o las circunstancias que te encuentres en cada momento, ¿no? En este punto también es muy importante analizar muy bien a nuestro cliente ideal, ¿no? El cliente ideal de nuestro negocio no es el cliente que más nos compra o el que menos vejas nos pone, no es una cosa que vaya por ahí, ¿no? El cliente ideal de nuestro negocio o buyer persona, que es como lo llaman los anglosajones, pues es un cliente que resulta representativo de la mayoría de nuestros clientes. Tenemos que personificar en alguien en concreto, con nombre y apellidos, pues a una persona que sea, como digo, pues representativa de la mayoría de nuestra cartera de clientes. Por asociación, si nosotros somos capaces de resolver los problemas de este cliente ideal, pues seremos capaces también de solucionar los problemas de la mayoría de nuestros clientes. Debemos analizar factores relativos a sus gustos, a su personalidad, incluso sus características sociodemográficas, ¿no? Para saber de qué forma nuestro producto o servicio le puede ayudar. Hay otro punto importante con respecto a esto y es que dentro del contexto del COVID-19 posiblemente nos toque más adelante el volver a revisar esto, ¿no? Porque los patrones de actuación o las características o los gustos de nuestro cliente ideal pues se puedan ver alterados un poco por lo que está pasando con el COVID-19, ¿no? Entonces, bueno, simplemente que lo tengáis en cuenta. Por último, analizando todos estos factores y las conclusiones a las que lleguemos, debemos definir también estrategias necesarias como para poder dar forma a todos los objetivos que nos marquemos, ¿no? Como decía, es importante que los objetivos sean medibles, pero además tenemos que plantear acciones que nos permitan llegar a esos objetivos a la mayor brevedad posible. Todo esto está muy bien interrelacionado y además no deberías saltarte ningún paso si de verdad quieres enfocar tu negocio. Los pasos y estrategias que adoptes tienen que estar también enfocados en conseguir los objetivos que te plantees. Habrá momentos en los que tengas que tomar decisiones y que tengas que plantearte si verdaderamente estas decisiones son buenas o malas para el negocio. Y si llega ese momento, pues mi consejo es que te centres siempre para saber si es buena o mala decisión, el pensar en si esa decisión que vas a tomar te está acercando o no a conseguir los objetivos que te planteaste. El segundo de estos factores es el análisis DAFO. Esta es una herramienta del marketing tradicional a la que sinceramente pues durante muchos años no se le ha prestado mucha atención, ¿no? Pero que últimamente pues está recobrando un poco la importancia que verdaderamente tiene. Como ves ahí, tiene un cuadrante dividido en 4 partes y en la que cada una obedece a cada una de las letras que forman la palabra DAFO: debilidad, amenaza, fortaleza y oportunidad. Las 2 de la derecha están más relacionadas con cuestiones externas al propio negocio y las 2 de la izquierda son cuestiones que están más relacionadas con la parte interna y sobre las que podemos tener mayor control o mayor poder de decisión. En los factores externos evidentemente no podemos influir mucho, ¿no? Porque están condicionados por situaciones ajenas a nosotros, como el mercado, la competencia o la situación económica o política que nos podamos encontrar en cada momento, ¿no? En cuanto, la parte izquierda, si empezamos a analizar un poco las preguntas que puedes hacerte para poder conocer cuáles son tus debilidades, pues ahí tienes un par de ejemplos, ¿no? ¿Qué desventajas tienes con respecto a tus competidores? ¿O qué podrías mejorar en cuanto a tu prestación, en cuanto a tu producto, en cuanto a tu capacidad para resolver problemas a tus clientes con respecto a lo que la competencia, por ejemplo, pues está ofreciendo, ¿no? En cuanto a las fortalezas, pues preguntas que puedes hacerte a ti mismo o a ti misma son preguntas como, por ejemplo, estas que tienes ahí, ¿no? ¿Qué haces mejor que los demás competidores o en qué se diferencia tu negocio del resto? Evidentemente, aquí tienes que poner en valor cuáles son tus puntos fuertes con respecto a la competencia. Y en la parte externa, que como decía, pues tenemos menos control o tenemos menos capacidad de poder influir en los resultados, pues preguntas como está, por ejemplo, tu mercado muy saturado en el caso de las amenazas, o si es difícil de poder desbancar a las empresas o a los negocios que sean líderes en tu segmento, ¿no? En función del ámbito geográfico en el que te muevas, pues será más fácil o más difícil poder desbancarlos o poder llegar a suponer una amenaza realmente para ellos, ¿no? En cuanto a las oportunidades, pues preguntas que puedes hacerte a ti misma o a ti mismo son preguntas del tipo como las que ves ahí, ¿no? ¿Hay algún nicho de mercado que no esté siendo explotado todavía? ¿O
puede ser más eficiente reducir costes, por ejemplo, ¿no? Son preguntas que verdaderamente, si consigues dar respuestas positivas, pues se te van a abrir oportunidades, ¿no? Por ejemplo, el tema de los nichos y de los micronichos es algo que muchas veces, sin ser conscientes realmente que lo estamos explotando, pues nos surge y podemos encontrar una vía de negocio en algo que hasta ahora pues no sabíamos o no conocíamos, o verdaderamente pues aún sabiéndolo no lo estábamos explotando en la medida que podíamos estar haciéndolo, ¿no? Como ves, es un documento que tiene información de mucho valor como para poder tomar decisiones, ¿no? Esto no es un examen para nadie, no tienes que compartirlo con nadie, simplemente tienes que hacerlo respondiendo a las preguntas o a estas o preguntas parecidas de forma sincera y volver a revisarlo de forma periódica para ver si algo de lo que incluiste en el documento original ha cambiado con respecto a la situación en la que te encuentres, ¿no? Con respecto a cómo vaya evolucionando tu negocio en el tiempo. Hacer esto así pues te va a permitir saber cuáles son tus puntos de mejora y, más importante todavía, pues saber cuáles son las cosas que te posicionan, por ejemplo, por delante de tu competencia, ¿no? Porque a lo mejor tienes ahí una vía de explotación de poder ganar cuota de mercado o poder diferenciarte todavía más de la competencia y poder posicionarte por delante de ellos, ¿no? Y por último, debemos saber que estamos compitiendo en un mercado global en el que mucha gente compra productos o contrata servicios cada día en cualquier parte del mundo, ¿no? En ese contexto, pues ahí tenemos a la mayor amenaza posible que podemos tener, que es Amazon, ¿no? Fijaos qué tiendas tienen, fijaos qué almacenes llenos de productos o qué almacenes llenos de robots que preparan pedidos a la velocidad del rayo. ¿Podemos nosotros competir contra ellos? Pues literalmente no. En Estados Unidos hubo empresas que lo intentaron en algún momento, pero o bien acabaron claudicando o bien Amazon directamente terminó por comprarles el negocio. ¿Qué podemos hacer nosotros con nuestros negocios locales para competir contra estos tíos? Pues bajo mi punto de vista solo hay una cosa que podemos hacer y es mejorar la experiencia de compra que ellos ofrecen a la gente. No podemos competir en precio, no podemos competir en stock. El único arma que nosotros podemos y debemos utilizar es mejorar la experiencia de compra de cada persona que entre por nuestros negocios. Una experiencia de compra que sea capaz de recordar y sobre todo que sea capaz también de poder recomendar a amigos o familiares o conocidos, ¿no? Hay muchas herramientas a nuestra disposición como para poder mejorar esto, como para poder trabajarlo, ¿no? Incluso podríamos hacer una masterclass o un curso solo de esto porque nos da como para poder hacerlo, ¿no? Pero insisto en que es muy importante que os concienciéis esto y que lo trabajéis, porque en ningún caso a día de hoy nos pueden igualar. Ellos tienen tiendas físicas, como por ejemplo veis ahí en la foto de la izquierda, pero de momento en nuestro ámbito geográfico no. Con lo cual no pueden competir con nosotros en ese aspecto. En lo que pasa con un cliente, cada vez que alguien entra en tu tienda, cada vez que un cliente entra en tu tienda, ellos no pueden influir. Y ahí es donde verdaderamente te la juegas, ¿no? Tienes que intentar conseguir que la experiencia de compra para ese cliente sea memorable, como te decía, y que sea capaz incluso de poder recomendarla. Fijaos, por ejemplo, en que la misión principal que tiene el marketing consiste básicamente en preparar a las personas para la venta. Y en ese proceso de preparar a la persona para la venta cuando entra en tu tienda, Amazon no puede influir ni además lo puede controlar. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que realmente cuando tú tienes la obligación de generar todas las condiciones idóneas como para facilitar la venta es cuando alguien entra en tu tienda y que finalmente, evidentemente, pues termine comprando. Mira en todas las cosas que pueden influir en esto, por ejemplo, la iluminación del local, mira a ver si es la idónea, la distribución que tengas en la tienda, la temperatura, la música de fondo, los olores, la colocación de los productos, por ejemplo, en las estanterías, el orden, no sé, como te decía, la música que tienes de fondo. Mira si es fácil que el cliente se pueda mover dentro de la tienda siguiendo un ciclo, el ciclo que a ti te gustaría, como por ejemplo hacen en los supermercados. Habrá estanterías en medio o no, habrá locales que esto pues no sea de aplicación para ellos, pero en cualquier caso tienes que intentar mejorar al máximo la experiencia de compra, incluso con trato personalizado, con asesoramiento, no sé, con disponer sistemas de pago actuales, por ejemplo, preparados para poder pagar con dispositivos móviles. Hay muchas cosas como, por ejemplo, estas que te estoy comentando para poder influir en que el cliente tenga una buena experiencia de compra y las debes trabajar, porque a día de hoy es lo que nos diferencia, por ejemplo, de gigantes como Amazon o como Alibaba. Ellos nunca van a poder competir, o al menos, como te decía, de momento en nuestro ámbito geográfico no, en esa experiencia de compra, en ese momento en el que tú estás de cara a cara con el cliente y en esa relación que tú tienes con él. Lo que pasa en ese momento ellos no van a poder influir nunca. Entonces es muy importante porque ese factor es el que nos va a hacer a nosotros el poder diferenciarnos de ellos, ¿sabes? Siempre además tenemos que tener un ojo pendiente en todo eso que analizábamos antes acerca de las características de nuestro cliente ideal y también, sobre todo en las primeras fases, cuando podamos empezar a volver a salir a la calle, acuérdate también un poco de lo que comentábamos en cuanto a las medidas de higiene. Es muy importante el poder
ser bastante estrictos con estos, porque la gente, a lo mejor, si no somos estrictos, eso le puede provocar un poco de rechazo y pueden terminar por no ir a nuestra tienda. Entonces, de cualquier manera, tenemos que intentar volver a ganarnos la confianza de la gente que confiaba en nosotros antes y que ahora, por lo que sea, o por todo esto que estamos viviendo, pues pueda estar un poco en situación de alerta todavía, ¿no? Y nada más, hemos llegado al final. Espero que todo esto que hemos ido viendo te pueda servir de alguna manera para poder aplicarlo en tu negocio. Ahí te dejo también la dirección de mi web, pues si le quieres echar un ojo a lo que hago, pues si aún no me conoces. Y si hay alguna cosa en la que te pueda ayudar, pues no dudes en contactar conmigo, que estaré encantado de poder ayudarte, ¿vale? Antes de despedirme, pues sí que me gustaría transmitirte ánimo, porque nadie dijo que esto fuese a ser fácil. Evidentemente, la vida del emprendedor, la vida del autónomo es bastante dura, que te voy a contar que no sepas, pero al final, después de todo el esfuerzo y después de todo este camino, pues seguro que hay una recompensa y tienes que seguir trabajando duro para conseguirla, ¿vale? Así que bueno, pues ánimo y chao.